$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, la verdad empezamos este lunes con el pie derecho, con un trueque, con un tema muy interesante en donde nos acompaña nuestro querido maestro Guillermo Malpica. ¿Cómo estás, Memo? Me da muchísimo gusto que nos acompañes otra vez el día de hoy. Hola, Daniela. Muy bien, muchas gracias y muy agradecido, como siempre, por la invitación. Y bueno, la verdad es que un tema que es muy interesante y la verdad es que admiramos toda tu experiencia, que es la adhesión del Reino Unido al TPAT. Así que la verdad me interesa mucho saber cómo nos va a impactar, cómo esto va a impactar al comercio y bueno, ¿quién mejor que nos dé esa perspectiva que tú? Así que para darte la palabra, no sé si me permites leer tu semblanza. Muchas gracias. El maestro Guillermo Malpica tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. Actualmente no está actualizada, pero fue director ejecutivo de la American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey. Se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, donde apoyó negociaciones y defendió los intereses comerciales de México. También participó en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, como jefe negociador de los temas de servicios, inversión, energía y movilidad temporal. Fue director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, consejero de la Misión Permanente de México en la OMC en Ginebra y responsable de Asuntos Económicos en la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá, de 2006 a 2007. Participó en la formulación de la posición de México en diferentes foros y como negociador en los tratados de libre comercio en los que México participó, como la OMC, la OCDE, la LADI, APEC, las negociaciones de TISA, la Alianza del Pacífico y la modernización del TLQM, el TPP, el TIPAT, por mencionar los más relevantes. Muchísimas gracias, Memo, por estar aquí. Es un honor que estés con nosotros haciendo un trueque. Al contrario, Daniela, muchas gracias por la invitación. Me puse muy contento de ver mi foto todavía sin canas en la barba, así que estoy muy motivado para empezar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla, si te parece bien, para empezar la presentación. Con gusto. Creo que ya tienes permisos. Oh, perfecto. Era algo. Estoy viendo. No puedo salir de mi pantalla completa. Déjame ver cómo hacer eso. Ya. Ok, si no te puedo ayudar también. No, ya. Ya. Bueno, aprovecho mientras saludo al doctor Máximo Carvajal. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. También al Vista, al Carballito. ¿Cómo está? Me da gusto tenerlos otra vez aquí como panelistas, como siempre, lunes y miércoles. con don Guillermo no podríamos perdérnoslas. Yo lo sé. Muchas gracias. Dice que estoy escogiendo, no sé qué es lo que está pasando. Ya, Aquí es el enanito de internet, es famoso en hacer de las suyas. Si sí, quieres. ¿verdad? Ya, a ver, creo que ya. Es que creo que se estaba abriendo apenas, por eso no me dejaba compartir. Ahí ahora sí. Ya quedó. Ahora la vamos a poner en modo presentación. Ahí está. Ya la vemos, ¿no? Sí, ya se ve muy bien. Buenísimo, pues propuse compartir con ustedes sobre este tema, que además pues me interesa mucho porque es un tema que está derivado de un tratado muy ambicioso que negoció México, en algunos casos yo diría el más ambicioso, y que ha seguido mutando a diferentes configuraciones de países, ¿no? Y entonces tenía mucha curiosidad por aprender y después de
aprenderlo, por compartir con ustedes qué ha pasado con este proceso de adhesión del TPAT, con este primer ejemplo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como se llama oficialmente a esta parte. Bueno, vamos a hablar de dónde viene el TPAT, cuál es el proceso de adhesión a este acuerdo, de dónde viene el interés del Reino Unido por sumarse al TPAT y qué representa para México esta adhesión, y después algunas reflexiones geopolíticas a manera de conclusión. Todo esto intento decirlo durante la presentación, no necesariamente en ese orden, porque a veces durante la elaboración de la presentación pues surgen otros temas que también vale la pena tratar, pero estos 4 seguro los trataré, más algún bonus track al final que se me ocurrió al final de la presentación. ¿Cuál es el proceso de adhesión en breve? Bueno, sucede que cuando tú tienes un tratado de libre comercio, normalmente permites, o debes decir si permites o no tener nuevos miembros como parte de ese tratado. El TPAT tiene una cláusula de adhesión y ha tenido, ahorita vamos a ver, algunos candidatos a adherirse a este acuerdo muy ambicioso. El Reino Unido solicitó su adhesión al TPAT el 1 de febrero de 2021. Fue el primero en hacerlo formalmente, aunque ya había habido en prensa y públicamente manifestaciones de interés de otros países. El primero que lo hizo formalmente fue el Reino Unido, que además estaba viviendo un proceso que vamos a también platicar, pues un proceso muy intenso de separación de una relación de larguísima data con la Unión Europea, y estaba en ese proceso de transición a tener su propio material de negociación y sus propios acuerdos internacionales. Entonces, sucede en este contexto tanto una negociación bilateral con México como el proceso de adhesión al TPAT, ¿no? Se anuncia un acuerdo en principio después de un par de años de negociación, de 2 años, 2 meses, el 31 de marzo de 2023. Y después se firma el acuerdo el 16 de julio de 2023. Para los que no tienen mucha información sobre cómo son estos procesos de post-negociación, vamos a llamarle así, después de que concluye la negociación técnica en un tratado de libre comercio, vienen una serie de pasos que se conocen como la post-negociación. Por eso a veces se anuncia un acuerdo de un tratado y después pasan algunos meses en los que todavía no se firma el acuerdo, ¿no? Esto que pasó entre el 31 de marzo y el 16 de julio es parte de este proceso de post-negociación que incluye, pues, tener los textos limpios, hacer revisión legal, hacer traducciones, y bueno, y hacer todos los trámites internos para preparar la firma de cada una de las partes, ¿no? Entonces eso sucedió el 16 de julio de 2023 y después todavía hay un proceso adicional, no ha entrado en vigor, solamente se firmó el acuerdo, ¿no? Entonces tiene que entrar en vigor, y para que entre en vigor, bueno, hay algunas reglitas que también se especifican en cada uno de los tratados sobre cómo entran en vigor los tratados. Vamos a hablar de la del TPAT. Y todavía falta que se ratifique este acuerdo por los procesos internos de cada país, ¿no? Algunos países tienen, como el Reino Unido, pues tiene que pasar por el Parlamento, es decir, por las cámaras que tiene el Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, si no me equivoco. En el caso de México, pues como todos sabemos, los tratados internacionales solamente pasan por el Senado mexicano, no pasan por la Cámara de Diputados. En algunos otros miembros del TPAT pasan por hay una sola cámara, ¿no? En el Congreso, y en el caso de otros países del TPAT, como por ejemplo Malasia o Brunei, el proceso es mucho más expedito, o debería ser mucho más expedito, porque no pasa por algún proceso parlamentario o legislativo, sino es nada más una decisión del Ejecutivo. En fin, cada país tiene sus procesos internos para ratificar algún acuerdo internacional, y una vez que todos ya lo hicieron, o que la mayoría, en el caso de tratados que tienen muchos países, que la mayoría ya lo hicieron, entonces ya se puede decir cuándo entra en vigor el tratado. Este tratado, entonces, digamos, la adhesión del Reino Unido al TPAT todavía no sucede, todavía no entra en vigor, aunque ya se negoció, ya se revisó legalmente, ya se tradujo, ya se firmó. Todavía no pasa por los parlamentos o por los procesos internos de cada país. En el caso del Parlamento del Reino Unido dijeron que se esperaba pasarlo en el segundo semestre del 2024, ¿no? Este proceso de ratificaciones, pues básicamente es decir si ese poder
dentro del Estado que está ratificando el acuerdo está de acuerdo o no con los términos y condiciones que se negociaron en el acuerdo y si ratifica lo que hizo el Ejecutivo. En la mayoría de los casos es el Ejecutivo quien negocia los tratados, ¿no? Entonces, su entrada en vigor será hasta que todos los países pasen por su proceso interno y México pues no lo ha sometido todavía a ratificación ante el Senado. Estaba platicando con algunos amigos exnegociadores que ya están como parte del cuarto de junto y me decían que si bien no ha sucedido, que se espera que pronto suceda, ¿no? Que pronto el Ejecutivo decida proponer que se discuta en el Senado mexicano para su ratificación. ¿Cómo pasa en el Senado mexicano? Nomás para contarles rápidamente cómo pasa aquí. Pues normalmente se manda el texto, se pide que se discuta en el Senado y de acuerdo a la ley de celebración de tratados y de acuerdo a la ley, a otra ley que es específica para tratados en materia económica, la LATIME, la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. El Senado tiene que llevar a cabo una discusión pues, detallada de los términos y condiciones del acuerdo. Normalmente el Senado se compone de comisiones, entonces deciden en el Senado cuando reciben un texto qué comisiones deben revisar ese acuerdo. En el caso de esta adhesión, pues será la Comisión de Asia-Pacífico, quizá la Comisión de Europa, más algunas comisiones sectoriales, ¿no? Como la de inversión, la de, no sé si hay una de acceso a mercados, en fin, ellos definen qué comisiones revisan el acuerdo, cada comisión emite una opinión, se hace un dictamen y ese dictamen se lleva al pleno del Senado para que se discute, se apruebe, y una vez que se aprueba, entonces queda ratificado formalmente en México este tratado. Todavía no sucede, se espera que suceda pronto. Bueno, este es el proceso, digamos, de adhesión. Pero, ¿qué es esto del TPAT? Para los que no lo conocen o no han tenido la oportunidad de leerlo, es posiblemente uno de los mejores megaacuerdos regionales existentes, no solamente de México, sino existentes, esto me atrevería a decir. ¿Y qué son estos acuerdos, megaacuerdos regionales? Pues una vez que se empezaron a negociar tratados de libre comercio, en algún momento se empezaron a negociar como tratados, juntando tratados, ¿no? Esa fue una tendencia, ¿no? A juntar tratados como lo hizo México en el caso de los tratados con Centroamérica, que teníamos 3 tratados y hacemos un solo tratado único con Centroamérica después de unos años. Y otra tendencia es que se hacen tratados entre un gran número de países, que son los que se conocen como megaacuerdos regionales, ¿no? Porque normalmente comprenden una región del mundo. Entonces son acuerdos entre varios países, un número grande de países, y que por su importancia pues destacan, ¿no? En el caso del TPAT, no solamente por su tamaño, por el número de países que lo conforman, 12 y próximamente con la adhesión del Reino Unido, 11 y próximamente con la adhesión del Reino Unido 12, sino porque corresponde a un mercado de 500 millones de personas, 15% del PIB mundial y 13% del comercio mundial. Entre esos países del TPAT tienen toda esta importancia relativa en la economía, en el número de personas y en el comercio. ¿Quiénes han solicitado unirse al TPAT hasta ahora? Formalmente lo ha hecho el Reino Unido, China, Taipei chino, que ustedes saben pues que es una economía a la que algunos países del mundo reconocen como un país independiente de China y otros países, incluyendo México, no reconocen como un país independiente de China continental, digamos. Entonces se le llama en los acuerdos, en los organismos internacionales Taipei chino y se le llama economía, no se le llama país, ¿no? Entonces Taipei chino, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Solamente el Reino Unido ha concluido negociaciones de adhesión. Y hay otras economías como Corea del Sur, Tailandia y Filipinas, que de hecho no son economías, sino que son países que también han expresado públicamente su interés en sumarse, pero no han hecho la solicitud formal, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto de la adhesión y cómo le hizo el Reino Unido. Bueno, nada más antes de eso, déjenme explicar un poco para México qué significa el TPAT, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tiene un nombre larguísimo y complicado, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En inglés es más difícil, es CPTPP, ¿no? Parece un trabalenguas. O parece el Chavo del Ocho llorando, CPTPP, y antes se llamaba TPP, no le pusimos un nombre en español cuando se llamaba TPP en inglés, era el Trans-Pacific Partnership, ¿no?
No le pusimos un nombre en español porque ni siquiera nos dio tiempo de ponerle un nombre en español. Ahorita les cuento. Para México, pues es el mejor acuerdo en varios capítulos, incluso mejor en varios capítulos que el TEMEC. Yo digo, es una opinión, por supuesto, personal, y uno de los dos mejores negociados hasta hoy junto con el TEMEC. Tiene la decisión de entrar en esta negociación de México fue sobre todo geopolítica. De hecho, el nacimiento del TPP es un acontecimiento más de estrategia geopolítica que nada, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que México consideraba importante sumarse a este ejercicio de un acuerdo en Asia, con países de Asia-Pacífico y con países de América, porque además estaba Estados Unidos liderando el proceso. A pesar de eso, México entró muy tarde a la negociación, vale la pena decir. Entramos en la ronda 15, hasta la ronda 15, esto es del 3 al 12 de diciembre de 2012. Me acuerdo muy bien porque la primera ronda que le tocó participar a México, la ronda 15, fue en Auckland, en Nueva Zelanda. Es posiblemente el lugar más lejos al que te puedes ir estando en México. En buen plan, ¿no? En el lugar más lejos al que te puedes ir. Y entonces salimos como el 31 de, no, como el 30 de noviembre, no tiene 31, el 30 de noviembre salimos de México y llegamos el 2 por la diferencia de horarios y por lo largo del viaje, llegamos el 2 de diciembre a Auckland. Entonces, y justo en ese momento fue el cambio de gobierno, ¿no? Entonces dejó de ser presidente Felipe Calderón y tomó posesión Enrique Peña Nieto, justo cuando estábamos volando a Auckland a la primera ronda de negociaciones. Entonces llegamos y lo primero que supimos es que posiblemente ya no tendríamos los mismos jefes. Después se ratificaron, pero llegamos con ese nivel de incertidumbre a participar en la primera ronda de negociaciones, me acuerdo muy bien. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios para México? Acceso preferencial a 6 nuevos mercados, es decir, con 6 países de los hasta entonces había, junto con México y Canadá, que entraron en la misma ronda 15, éramos 9 países. No es cierto, perdóname, éramos ya 11 países. Entonces, en esos 11 países hay 6 países con los que no tenemos otro tratado más que el TPP. Entonces, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Malasia y Vietnam, que esas son sus abreviaturas, al menos las que usamos en las negociaciones. Con esos países no teníamos un tratado, entonces hacer un tratado con el TPP representaba 6 nuevos países en los que podíamos vender nuestros productos como exportadores mexicanos de bienes o de servicios, ¿no? Productos son bienes y servicios. Además, podíamos tener acceso a países con alto poder adquisitivo. Algunos de ellos tenían alto poder adquisitivo como Nueva Zelanda, justo mercados nuevos para México como Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Estábamos entonces entrando a jugar con países de la región más dinámica del mundo, Asia-Pacífico, ¿no? Teníamos tratados ya con América del Norte, tratados con Europa, pero eran regiones del mundo que, si bien eran muy importantes, pues también eran las que estaban creciendo menos, ¿no? La región más dinámica era Asia-Pacífico. Luego, finalmente, pues nos integrábamos a las cadenas globales de valor de Asia-Pacífico, cuando era importante todo este tema de la globalización y de las cadenas globales de valor. Después tuvimos una pandemia y tuvimos otra serie de eventos mundiales que nos hizo más bien pensar en un tema más de acortamiento geográfico de las cadenas de suministro, lo que ahora se conoce como nearshoring, ¿no? Pero entonces, en este contexto, también entrar al TPP, visto desde ahora, se vuelve también una importante decisión, como una puerta a Estados Unidos México se vuelve una puerta a Estados Unidos vía el nearshoring, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del TPP? Déjenme contarles también rápidamente, porque el TPAT al final del día es el TPP menos Estados Unidos, ¿no? La fórmula sería TPAT es igual a TPP menos Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un proceso casi acumulativo, continuo, para llegar al TPAT. O sea, es una idea que empieza a crecer desde los 80s, finales de los 80s, cuando se crea APEC, el Mecanismo de Cooperación Económico de Asia-Pacífico, APEC. Ya hablaba APEC de algunos principios generales. No sé si conocen ustedes este foro, pero es un foro que se compone de 21 economías. Aquí sí hablamos de 21 economías porque está Taiwán, está China, como partes diferentes del mecanismo. Y desde APEC se mencionaba que será muy útil tener un acuerdo de libre comercio de todo Asia-Pacífico, pero el mecanismo de APEC, por su naturaleza, era mucho más flexible. Entonces,
Ahí en APEC, la mayoría de los compromisos son voluntarios, no son obligatorios como en otros foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, aquí había principios o compromisos voluntarios. Los países, las economías, perdón, decidían qué compromisos tomaban. Y por otro lado, había países que decían, no, deberíamos utilizar APEC para hacer un acuerdo de libre comercio de Asia-Pacífico entre los 21. ¿No? Esta idea de un acuerdo de libre comercio de Asia-Pacífico no se materializa sino hasta 2014, pero ya había un poquito entre algunos países la iniciativa de hacerlo. Y antes de que hubiera eso, 4 de las 21 economías, son Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, se juntan y hacen un tratado de libre comercio que se conoce como P4. Se llama en realidad Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, ¿no? Cada vez en Asia me parece que les gustan los nombres complicados. Y que sigue en vigor, ¿no? Entra en vigor en 2006 y sigue en vigor entre ellos 4. Pero después se decide crecer este P4 y en 2008 Estados Unidos muestra interés en sumarse, que es también una decisión geopolítica. Estados Unidos dice, yo necesito jugar en el patio de China, que está creciendo de una manera importante. ¿Y cómo voy a jugar en el patio de China? Pues me voy a subir a un acuerdo que tenga más o menos alineado lo que yo busco y le voy a proponer modernizar sus disciplinas y tener disciplinas de las que yo quiero para contrarrestar disciplinas que podría negociar China en su región con otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, China traía la iniciativa del RCEP, ¿no? que son 15 países que lo forman en esa misma región. Entonces, el P4 más Estados Unidos se plantea como esa estrategia de jugar en el campo de China. Por parte de Estados Unidos, en marzo de 2010 inician negociaciones ya entre los 4 originales del P4, del P4, más Estados Unidos y después y participan desde la ronda 1 Perú, Australia y Vietnam, que se suman a este ejercicio. Entonces nace ya la negociación del TPP entre 8. Pero fíjense, era un acuerdo que primero, si no me equivoco, era primero un acuerdo entre 2, entre Nueva Zelanda y Chile, y luego se vuelve el P4, luego el P4 se lanza como TPP y ya participan 8, y en octubre de 2010 se suma Malasia y ya hay 9, y en diciembre, como les decía, de 2012 se suman México y Canadá y ya hay 11 en la negociación, y finalmente en marzo de 2013 se suma Japón como el número 12 en la negociación del TPP, y hasta que el 4 de octubre de 2015 concluyen las negociaciones entre los 12, es un acuerdo muy ambicioso. Ahorita lo vamos a ver porque es importante, es el tema de esta presentación que trae el TPAT y por qué se sube el Reino Unido a él. Concluyen las negociaciones, se firma el TPP el 5 de febrero de 2016 y después pasa algo en 2016 que es justamente pues en enero de 2017 la elección de Estados Unidos favorece a Donald Trump. Y el primer acto de gobierno o el segundo acto de gobierno, ya no recuerdo muy bien, es precisamente salirse del TPP. Esto lo hemos escuchado muchas veces, Estados Unidos se sale del TPP, ¿no? Ya no son 12, sino son 11. En realidad no se salió del TPP, formalmente hablando no se salió el 23 de enero, lo que hace es que Donald Trump firma, y así con toda la prensa muestra una orden ejecutiva en la que decide suspender el proceso del TPP para Estados Unidos. Es decir, ya estaba firmado el TPP, pero faltaba esto que les decía de la postnegociación, que es precisamente ratificar por los procedimientos internos los tratados internacionales. Entonces, lo que decide Estados Unidos es ya no ratificar en su Congreso el TPP. Por eso se dice que Estados Unidos se sale de la negociación, aunque formalmente todavía no existía el TPP, y por eso ni siquiera nos dio tiempo de ponerle un nombre en español, ¿no? Entonces, por eso pongo que este proceso a lo largo de tantos años es un proceso acumulativo de países, continuo, para llegar a lo que vamos a tener ahora con el Reino Unido, que podríamos llamarle TPAT Plus, ¿no? O sea, TPAT más 1, o le podríamos llamar, para ponerlo más difícil, CPT-AP, ¿no? Tratado o TPATA, ¿no? Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y Atlántico, ¿no? Porque además ahora con el Reino Unido, pues ya rompemos esto de que sean países que tienen costa con el Pacífico, ¿no? Pues no veo por ningún lado la costa con el Pacífico del Reino Unido, sino más bien con el Océano Atlántico, ¿no? Pero bueno, si no se le cambia el nombre, pues se le llamará TPAT
o TPAT Plus o TPAT 12, no sé, ¿no? Todavía no está muy claro si coloquialmente se le va a cambiar el nombre a este acuerdo. ¿Qué contienen? El TPP y después TPAT. Contienen todos estos capítulos. No cambiaron los capítulos al migrar del TPP al TPAT. Es decir, cuando se sale a Estados Unidos, se hace todo un ejercicio que ahora les voy a contar. Pero básicamente las disposiciones de los capítulos cambian muy poquito. Las 1000 y tantas páginas que tiene este tratado, que es uno de los más ambiciosos y uno de los mejores que tiene el mundo y uno de los 2 mejores que tiene México, no cambia mucho con la salida de Estados Unidos. Tenemos en realidad, al final del día tenemos 30 capítulos. Aquí pueden ver los 30 capítulos ordenados en 3 canastas importantes. Una, todos aquellos capítulos que son de cajón en los tratados que les llamamos institucionales, ¿no? Por ejemplo, disposiciones iniciales y definiciones generales, excepciones y disposiciones generales, disposiciones finales, disposiciones administrativas e institucionales. Todos esos son capítulos como digamos, de la administración de los tratados, de cómo funcionan, cómo se acaban, cómo empiezan, cómo agregan elementos, ¿no? Entonces, esos capítulos institucionales, más algunos capítulos existentes que no sufrieron grandes cambios de lo que se venía negociando por México, esos entran en la primera canasta, todos los que ven en esa primera columna. Después, alguna serie de capítulos en los que hubo profundización o cambios importantes con lo que venía negociando México, como administración aduanera y facilitación de comercio, donde se incorpora el acuerdo de facilitación comercial de la OMC, donde se hace un mucho mejor capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio de lo que se venía haciendo antes. Se hace un capítulo de inversión súper ambicioso, muy interesante, con puntos de vista muy diferentes entre los países del TPP y después del TPAT. Se hace un capítulo muy ambicioso de servicios financieros. Se hace una discusión también diferente a la que se venía haciendo por años en el capítulo de entrada temporal de personas de negocios. Acá les cuento, por ejemplo, que normalmente en estos capítulos de entrada temporal de personas de negocios, acabamos de tener aquí en TLC, en Hagamos un Trueque, una presentación de algunos temas migratorios, y se habló un poco de este tema, ¿no? En el capítulo de entrada temporal de personas de negocios de casi todos nuestros tratados antes del TPP eran igualitos. Tenían 4 categorías comunes para todas las partes del tratado, de personas de negocios, que eran básicamente visitantes de negocios, comerciantes inversionistas, o sea, gente que va a otro país a cerrar un negocio o a cerrar una inversión, transferencias intracompañías, que son empresas, personas que se mueven de una empresa matriz a una sucursal, a una filial en otro país. O sea, no cambian de compañía, pero cambian de país dentro de la misma compañía, ¿no? Transferencias intracompañías. Y profesionistas, ¿no? Esas 4 categorías normalmente se negociaban en todos los tratados de México, desde el Telecán hasta el TPP, después TPAT. Pero pasa algo en el TPP y en el TPAT con Estados Unidos. Estados Unidos, acuérdense que esta negociación empezó en el 2010 y acabó en el 2015. Estados Unidos, por ahí del 2004, recibe una recomendación de su Congreso que le dice que no puede negociar más acuerdos que tengan disposiciones migratorias. Entonces, de alguna manera, entiende el USTR, que son los que negocian en Estados Unidos, entiende que no se pueden negociar ya más capítulos de entrada temporal y ya no negocian en sus tratados capítulos de entrada temporal. Pero cuando llegamos al TPP, pues todos los demás países quieren tener un capítulo de entrada temporal y Estados Unidos les dice, perfecto, tengan un capítulo de entrada temporal, pero yo no hago ningún compromiso. Es decir, yo no le doy acceso a ninguna de las 4 categorías, a ninguna categoría de hecho, ¿no? Porque tengo prohibición en mi Congreso. Y entonces, ante ese hecho, lo que podría haber pasado es que todos los países hicieran compromisos y que Estados Unidos fuera lo que se conoce en economía como un free rider, ¿no? Uno que viaja gratis y se beneficia de los compromisos de entrada temporal sin hacer compromisos por ellos mismos. Entonces, para evitar eso, cambia la dinámica de este capítulo y entonces lo que se hace es reciprocidad, ¿no? Si yo, México, le doy 4 categorías a Australia, Australia me da también acceso en esas 4 categorías. Si yo le doy a México a Chile 6 categorías de personas de negocios, Chile me da 6 categorías de personas de negocios y así. Estados Unidos, como no da ninguna categoría de personas de negocios a nadie, no tiene ninguna categoría de personas de negocios como beneficio. Entonces también cambia profundamente este capítulo de entrada temporal. Telecomunicaciones no se diga, veníamos también pues, de una reforma profunda en telecomunicaciones desde 2013 más o menos,
¿no? Entonces se incorporan ya varias cosas de telecomunicaciones, de la reforma de telecomunicaciones en estos capítulos muy ambiciosos. Empresas propiedad del Estado y monopolios designados es un capítulo que también sufre pues unos cambios importantes. Propiedad intelectual, igual, un capítulo muy complicado. De hecho, fue el último tema que se terminó negociando en esta negociación del TPP. El último tema, unos minutos antes de la reunión ministerial prácticamente, ¿no? Y capítulo por primera vez, un capítulo laboral y un capítulo medioambiental, ¿no? Para México. No teníamos capítulos así, teníamos acuerdos paralelos en el Telecán, no teníamos capítulos en ningún otro tratado. Y luego un grupo de capítulos o de temas adicionales completamente nuevos, ¿no? Como comercio electrónico, posiblemente uno de los capítulos más ambiciosos en comercio electrónico, o quizá el TEMEC, ya es un poquito más ambicioso que este, TPP, pero cooperación y desarrollo de capacidades, un capítulo sobre desarrollo, un capítulo sobre competitividad y facilitación de negocios, que se repiten después en la negociación del TPP, pero un capítulo por primera vez de pymes, coherencia regulatoria, muy importante cuando ya los países han desgravado completamente toda su tarifa y casi no se cobran aranceles. Lo que sigue, la siguiente barrera son pues, cómo regulas. Y la coherencia regulatoria apunta precisamente a que se puedan leer de manera fácil las regulaciones entre los países, ¿no? Más un capítulo muy interesante que nace por primera vez en el TPP sobre anticorrupción, tomando como referencia unos lineamientos que se habían negociado un poco antes en la OCDE, que se llaman lineamientos para empresas multinacionales, los LEMS famosos. Toman algunos principios de los LEMS de la OCDE y el sector privado mexicano propone un capítulo de anticorrupción al gobierno mexicano. El gobierno mexicano lo propone en la mesa y tenemos por primera vez un capítulo anticorrupción en un tratado internacional como el TPP, ¿no? Después TIPAT. Cuando se hace el TIPAT, que es al que se está adhiriendo el Reino Unido, todos estos capítulos permanecen. ¿Cuál es el cambio? Bueno, vamos a ver cuál es el cambio único que hay con respecto entre el TPP y el TIPAT. Sí, solo lo único que se quitan son 22 disposiciones, no son capítulos, no son ni siquiera artículos algunas veces, son solamente disposiciones específicas que se quitan del texto del TPP y entonces lo que queda es el TIPAT. Entonces es una negociación relativamente fácil porque quien se sale es Estados Unidos. Entonces lo que hacen los países es, vamos a buscar todas aquellas disposiciones que eran de Estados Unidos, solamente de Estados Unidos y que nadie más apoyaba, y que no queremos tener en el TPP. Se encuentran 22 disposiciones durante la negociación del TIPAT y se quitan. Entonces el texto del TPP menos 22 disposiciones es el texto del TIPAT. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, 11 en propiedad intelectual, ¿no? Algunos temas, por ejemplo, sobre qué se iba a hacer con los nuevos usos de una patente que ya se había otorgado. Había una disposición que proponía Estados Unidos que también se quitó, que era extender la duración de la patente cuando por alguna razón no atribuible al solicitante de la patente se prolongaba por más tiempo de lo necesario todo el proceso administrativo de otorgar la patente, ¿no? Protección de datos no divulgados, protección de medicamentos de origen biológico, que fue uno de los temas más sensibles para México, se logra quitar del TPP al hacer la negociación del TIPAT, más otros como protección de señales de satélite y algunos recursos legales disponibles para los prestadores, para los proveedores de servicios de Internet, los Internet Service Providers, ¿no? O ISPs. En servicios, en comercio de servicios hay 3 disposiciones que se quitan. Algún tema que le molestaba a Brunei de su lista de compromisos en servicios, más un anexo sobre Express Delivery Services, servicios de entrega express, que proponía Estados Unidos y que a México no le gustaba nada. Se quita también del TPP. Y una disposición pequeñita sobre ámbito de aplicación. En compras de gobierno lo mismo, y otro tipo de disposiciones que se quitan, por ejemplo, en envíos de entrega rápida, que también lo proponía Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era muy ambicioso en el tema de servicios de entrega express, ¿no? Que tienen que ver con el comercio electrónico, pero también con paquetería y mensajería. Solución de controversias en telecomunicaciones. Esta es una disposición que se quita al pasar al TIPAT y que México quería que se quitara, porque por la reforma en telecomunicaciones ya no se podía tener un recurso como de revisión administrativa que antes de la reforma de telecomunicaciones de México sí se podía hacer. Entonces, con la reforma en telecomunicaciones ya no se puede tener este recurso de revisión administrativa en nuestro país
Y cuando llegamos a la negociación, acuérdense que llegamos a la negociación en la ronda 15, ya estaba acordado grandes partes de algunos textos. Entre ellos, en telecomunicaciones ya se había acordado que hubiera este mecanismo de solución de controversias en telecomunicaciones que incorporaba esta revisión administrativa, que ya no era permitida en la legislación mexicana, pero como éramos los nuevos de la negociación del TPP, no podíamos quitarla, a menos que todos los demás estuvieran de acuerdo, y evidentemente pues todos los demás no estaban de acuerdo. Entonces ya nos habíamos acostumbrado, resignado a que tuviéramos esa disposición que iba en contra de la legislación mexicana, cuando Estados Unidos se sale del TPP y nos permite a nosotros quitar esa disposición del texto del TPP, ¿no? Más algunas disposiciones de inversión que también le daban, que eran más interés de los inversionistas de Estados Unidos y que le daban a Estados Unidos un poder mayor para demandar a los estados, ¿no? Entonces, esas disposiciones de inversión que se llamaban autorizaciones de inversión, sobre todo autorizaciones de inversión y acuerdos de inversión, era otra, se quitan del texto del TPP. Entonces, el TPP menos 22 disposiciones es el TPAT. Ese es el acuerdo, y aquí puedes ver en este link que les comparto, explicación una por una de las 22 disposiciones que se quitaron. En que se quitaron en ese momento del texto para hacer el TPAT. Entonces ya tenemos el TPAT, aquí puedes ver el proceso de negociación. Fueron un año, más o menos unas 10 reuniones, donde se acordó pues lo que les estoy contando. Escoger unas cuantas disposiciones en las que todo el mundo estuviera de acuerdo en quitarlas y lo que quedaba pues ya era el TPAT, ¿no? Concluyen las negociaciones en enero de 2018 y se firma el TPAT finalmente en marzo de 2018 en Santiago de Chile. Y después viene todo el proceso que ya les conté de ratificación. Se fue ratificando poco a poco. Ahorita vamos a ver cómo entra en vigor el tratado. Fíjense bien, esta es la ficha técnica del TPAT, 30 capítulos, ya les conté, relacionados con comercio, horizontales o temas nuevos, ¿no? Son los grandes canastas. 22 disposiciones suspendidas que eran solamente propuestas por Estados Unidos y al salirse Estados Unidos pues se quitan. Esto es importante. ¿Cómo entra en vigor el TPAT? Cuando 6 países, o por lo menos 50% del PIB de los países del TPP, avisan que ya hicieron su proceso de ratificación, ese que les digo que en México lo hace el Senado, cuando 6 países avisan, o el 50% del PIB avisa, entra en vigor el TPAT, ¿no? Entonces el TPAT entra en vigor justamente ahí como el 30 de noviembre de 2018, ahorita lo vamos a ver, con 6 países nada más, ¿no? Entonces faltaban otros 5 por ratificar. Y unos 15 días después lo ratifica Vietnam, ¿no? O sea, lo primero lo ratifican Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, a ver si me acuerdo, Singapur y México, ¿no? Me falta. Y luego, 15 días después, lo ratifica Vietnam y entonces ya hay 7 y ya nada más faltaban 4, ¿no? Que eran Chile y Perú, Malasia y Brunei. Curiosamente, Malasia y Brunei, que eran los que más fácilmente lo podían aprobar, no lo habían aprobado, ¿no? Un poquito después lo aprueba Perú, después de Perú lo aprueba Chile, si no me equivoco, después Malasia y por último, hace unas cuantas semanas, Brunei. Entonces ya hay TPAT con 11 países en vigor y así es como opera actualmente, ya con los 11 países, ¿no? Y aquí puse en verde para destacar cómo funcionan las adhesiones, ¿no? Cualquier estado o territorio aduanero independiente podrán acceder al nuevo acuerdo en términos y condiciones a ser negociados entre las partes. Cualquier estado, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Si un día Estados Unidos quiere regresar, pues tendría que negociar términos y condiciones para acceder nuevamente, pagar otra vez por entrar, ¿no? Y bueno, esa es un poco la ficha técnica del TPAT. ¿Cómo es el proceso de adhesión? Aquí viene el artículo 30.4 del acuerdo del TPAT. Este tratado está abierto a la adhesión por, inciso A, cualquier estado o territorio aduanero distinto que sea miembro de APEC. El único territorio aduanero distinto, o sea, alguien que no es estado, miembro de APEC es Taiwán. O sea, está hablando de Taipei chino y de cualquier otro país de APEC, ¿no?
o sea, de las 20 economías de APEC o de Taiwán. Está abierto a la adhesión por cualquiera de ellos, que no sea parte ya del TPAT, más cualquier otro estado o territorio aduanero distinto que las partes puedan acordar. No conozco otro territorio aduanero distinto con esa denominación, por ejemplo, en la OMC, además de Taipei, China. Pero bueno, si existe otro y las partes lo acuerdan, también podría ser parte del TPAT, ¿no? Entonces, cualquier otro estado o cualquier otro país o cualquier otro territorio aduanero distinto puede ser parte del TPAT, ¿no? Ahora, es importante esto, que esté preparado para cumplir con las obligaciones de ese tratado, sujeto a los términos y condiciones que puedan ser acordadas entre el Estado y el territorio aduanero distinto y las partes, y previa aprobación de conformidad con los procedimientos legales aplicables de cada parte y el Estado o territorio aduanero distinto adherente, que se le va a llamar de en adelante candidato a la adhesión. Este es el texto literal, obviamente muy legal, de ese artículo 30, párrafo 4. Perdón, artículo 30.4, artículo 4 del capítulo 30, adhesión. Es el primer párrafo literal y luego ya siguen otro número de párrafos como por 2 páginas más, que lo que contienen es esto, ¿no? Tiene que haber una solicitud por escrito, entonces el Reino Unido hizo su solicitud por escrito al depositario. Después se crean grupos de trabajo, un grupo de trabajo para negociar los términos y condiciones de la adhesión. Se creó un grupo de trabajo, un Accession Working Group, AWG, para negociar con el Reino Unido su adhesión al TPAT. Ese grupo de trabajo de adhesión presenta, ya que terminan su negociación, presenta un informe por escrito con 3 cosas. La primera cosa es los términos y condiciones acordados con el país candidato a la adhesión. La recomendación de la comisión, una recomendación a la Comisión de Libre Comercio para que atienda ese tema. La Comisión de Libre Comercio es los secretarios de Economía o de Comercio, los responsables de comercio de cada uno de los países del TPAT. Se reúnen periódicamente, normalmente una vez al año, y eso se llama reunión de la Comisión de Libre Comercio. Entonces, se le recomienda a la comisión todo lo que tiene que decidir, ¿no? En este caso, el grupo de trabajo le recomienda a la comisión pues la adhesión en los términos y condiciones pactados con el Reino Unido, y después también contiene ese informe una propuesta de decisión de la comisión. Las comisiones funcionan, digamos, legalmente a través de decisiones, que son como instrumentos legales en los que las comisiones toman decisiones, ¿no? Se llaman decisión con mayúsculas, ¿no? Propuesta de decisión de la Comisión de Libre Comercio. Muy bien, después también habla este artículo de que hay procedimientos para cuando una de las partes objeta la creación de un grupo de trabajo de adhesión para alguna solicitante o incluso la decisión de adhesión, ¿no? Imagínense, por ejemplo, entre los solicitantes tenemos les decía aquí un poco atrás, entre los solicitantes tenemos a Taipei chino. Si México tiene una política exterior de una sola China, es decir, que no reconoce a Taipei chino como un país, pues le resulta muy difícil tener un tratado de libre comercio con un no país, ¿no? Entonces, si sigue adelante y se forma un grupo de trabajo de adhesión con Taipei chino, muy probablemente México tenga que objetar esta formación de este grupo de trabajo, incluso la adhesión, ¿no? Entonces hay procedimiento para hacer esa objeción, ¿no? Es lo que trae ese artículo. También se le da un plazo al candidato a la adhesión para entregar su instrumento de adhesión. Esto es cuando ya se negoció la adhesión con los términos y condiciones de la misma. Hay un plazo al Reino Unido para que entregue su instrumento de adhesión al depositario. Esto es, que entregue su instrumento de adhesiones cuando ya lo aprobó su parlamento, ¿no? Ya acabé y aquí está el instrumento de adhesión, lo entregan al depositario. ¿Quién es el depositario? Es un país del TPAT que guarda todos los documentos legales, el texto original, firmado del TPAT, más todas las decisiones de la comisión, más los anexos, más las cartas paralelas que podría tener el TPAT, ¿no? Ese depositario es Nueva Zelanda. Si se meten a la página de Nueva Zelanda, hay una página especial para el TPAT como depositario, que está muy completa, tiene información para pymes, tiene toda la información sobre el proceso, qué representa económicamente para los países. Entonces es una página, es una muy buena fuente de información en el Ministerio de Comercio, de Asuntos Exteriores y de Comercio de Nueva Zelanda, quién es el depositario del TPAT. Y luego dice, ¿cuándo entra en vigor la adhesión? Bueno, la adhesión entra en vigor 60 días después
de que se deposita el instrumento de adhesión, es decir, 60 días después de que se notifica formalmente al depositario que ya se concluyeron con los procedimientos internos, es decir, 60 días después de que el Reino Unido le avise a Nueva Zelanda que ya pasó por su parlamento y se aprobó el TPAT, entraría en vigor la adhesión del Reino Unido al TPAT, ¿no? Y dijo el Reino Unido que lo va a hacer en el segundo semestre del 2024. O en una fecha acordada, porque a veces en una fecha acordada es mejor que 60 días, exactamente 60 días después, pues porque a lo mejor a la hora de contar los 60 días puede pasar que pues que caiga, no sé, en un día raro, ¿no? Por ejemplo, el 13 de marzo, ¿no? O que caiga el 2 de abril, o sea, que no caiga en una quincena o en un final de mes. Y a veces es mucho más fácil por efectos administrativos de un tratado que se cuente así como por quincenas o por principios de mes, ¿no? Entonces, a veces, si esos 60 días no caen en un día así como en quincena o a fin de mes, a lo mejor se va a acordar mutuamente que entre en vigor al siguiente mes, ¿no? Para que empiece el 1 de un mes, por ejemplo, o el 16 de un mes, ¿no? Bueno, ese es el proceso de adhesión que siguió el Reino Unido. Ahora, como el TPAT ya tenía todos estos 30 capítulos que yo les enseñé negociados, en realidad la negociación de adhesión del grupo de trabajo de adhesión con el Reino Unido fue pues que el Reino Unido fuera capaz de aceptar todas las disposiciones de los capítulos que tiene el TPP, ¿no? Las disposiciones de estos 30 capítulos. Y donde hubo negociación fue básicamente en la otra gran parte que tienen los tratados de libre comercio, ¿no? Todos los tratados de libre comercio, su nivel de admisión se mide por dos temas. Primer tema, todo el capitulado, ¿no? del tratado, que son pues los compromisos o las disciplinas de ese tratado, ¿no? A lo que se comprometen los países en cuanto a disciplinas o principios del tratado. Y otro gran componente es las listas de acceso a mercados, es decir, qué acceso se le da al mercado de bienes, qué acceso se le da de nuestros socios comerciales de ese tratado, qué acceso se le da al mercado de servicios, qué acceso se le da a las inversiones de los estados socios de este nuevo tratado. Y entonces en esas negociaciones que se llaman negociaciones, de manera genérica se les llama negociaciones de acceso, también hay negociaciones de acceso, por ejemplo, en compras de gobierno, ¿no? ¿Qué acceso le vas a dar a las compras, a la contratación pública a los extranjeros? Entonces todas esas negociaciones, digamos esas 4, y algunos dicen que hasta 5, ¿no? Porque también los capítulos de empresas comerciales, propiedad del Estado, también tienen sus anexos. Entonces, digamos que todas esas negociaciones particulares de qué tasa de desgravación le voy a dar a qué productos en el caso de bienes, de cómo voy a consolidar la apertura en el caso de servicios o de inversión, de qué actividades van a estar cubiertas por las reglas de contratación pública, bajo qué umbrales y qué sectores. Todos esos compromisos de acceso son el segundo gran componente. Y ese segundo gran componente fue lo que sí se negoció con el Reino Unido, pues porque eso depende de cada país. Cada país tiene sus propios anexos de compromisos en mercado, de acceso a mercados de bienes, de servicios, de inversión, de compras de gobierno y de empresas propiedad del Estado, ¿no? Entonces, eso sí se negoció con el Reino Unido. No tenemos todavía el texto negociado, pero lo que me dicen algunas personas que participaron en la negociación, bueno, no que participaron en la negociación, bueno, sí, que participaron en la negociación, pero que ya no son negociadores, o personas que participaron en el cuarto de junto cuando hubo reuniones todavía de plenarias del cuarto de junto, es que en realidad el Reino Unido fue muy cauteloso en sus compromisos de acceso a los mercados. No les dio tanto como hubieran querido los países del TPAT, pero bueno, así al final del día se quedó con eso, y el Reino Unido va a ser parte del TPAT con esos compromisos poco ambiciosos. Por ejemplo, en comercio de bienes, sabemos que el Reino Unido quería mayor acceso de algunos países en lácteos, por ejemplo, de México y de Canadá, y que bueno, en Canadá es un tema muy complicado, y México tampoco quería dar acceso porque queríamos más acceso en carne, pero en carne pues no quería el Reino Unido dar acceso. Entonces al final quedaron compromisos poco ambiciosos en lácteos para el Reino Unido y en carne para México, ¿no? Pero es poquito lo que podemos saber hasta que veamos realmente las listas de acceso a mercados.
lo que contienen en este segundo rubro, ¿no? Lo que sí sabemos es que el Reino Unido pues aceptó todas las disciplinas del TPAT, ¿no? Los 30 capítulos del TPAT, y eso pues eso representa pues seguir manteniendo ese nivel muy ambicioso de compromisos, al menos en esta parte, ¿no? Porque los compromisos de acceso pues se pueden también, siempre puede haber rondas adicionales para mejorarlos, ¿no? Hay una cláusula de de revisión del texto del TPAT que tenemos aquí en la ficha técnica. Dice: revisión. Las partes revisarán a solicitud de una parte el funcionamiento del tratado con miras a considerar cualquier enmienda a este tratado y cualquier asunto relacionado. Es decir, pueden hacer enmiendas al tratado que podrían ser incluso pues, mayor ambición, a lo mejor en acceso a mercados en otro momento, ¿no? ¿Por qué era importante perdón, ya me fui para atrás, ¿por qué era importante para el Reino Unido entrar al TPAT? Bueno, el Reino Unido es el segundo mayor proveedor de servicios en el mundo, ¿no? Entonces tenían también mucho interés en las negociaciones de comercio transfronterizo de servicios, sobre todo servicios financieros, comercio digital, y sus servicios representan el 43% de su comercio con miembros del TPAT, con datos de 2022. Aceptan por primera vez un principio que viene de los tratados tipo NAFTA, que es el requisito de presencia local no obligatoria, que está en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, así como disposiciones avanzadas en materia de reglamentación nacional, que implica una menor burocracia para el otorgamiento de permisos y licencias en el tema de comercio de servicios. Una mayor flexibilidad, ¿no? Estos son datos que da el propio Reino Unido en su página, ¿no? En la página del Ministerio de Comercio del Reino Unido. Mayor flexibilidad a través de un acuerdo que tiene reglas de origen modernas para una mayor competitividad sectorial. Por ejemplo, acepta por primera vez acumulación en uno de sus tratados. Hay un capítulo de inversión muy ambicioso. Se espera que crezca la inversión del Reino Unido en la región del TPAT. Y el Reino Unido recibió inversión extranjera directa del TPAT por 182.000 millones de libras esterlinas en 2021. Disciplinas de las más modernas que puede haber, ¿no? Reglas modernas para comercio digital, que en 2021 sumó ventas del Reino Unido al TPAT por 23.000 millones de libras esterlinas. Nuevos mercados, un poco el argumento que tenía México para entrar al TPP, ¿no? Aquí en este caso Malasia es el nuevo mercado del Reino Unido. Recordemos que México pues, no es un nuevo mercado porque era parte del Telecuem. Cuando se sale el Reino Unido del Telecuem, bueno, pues negociamos otra cosa y tenemos un acuerdo de más en inversión, ¿no? Entonces no es un nuevo mercado. Bueno, en general se eliminan, con los países del TPAT, se eliminan aproximadamente 80% de los aranceles al whisky del Reino Unido en un periodo de 10 años. Y los aranceles de 30% a las exportaciones de autos del Reino Unido se eliminan en 7 años. Menores precios al consumidor. Al final, pues la entrada de productos de otros países diferentes con buena calidad y variedad, pues permite una mayor variedad para el consumidor y menores precios, ¿no? Eso permite importar, por ejemplo, jugo de frutas de Perú y de Chile, y mencionan en la página del Reino Unido chocolate y miel de México. ¿Qué pasa a la par? Bueno, ¿qué tenemos con el Reino Unido? Pues teníamos, les decía, teníamos el Brexit. El 20 de enero de 2020 entra el periodo de transición del Reino Unido, es decir, ese periodo en el que están separándose de un largo matrimonio con la Unión Europea, y el Reino Unido está empezando a dejar de disfrutar de los beneficios de los TLCs de la Unión Europea. Entonces tiene que empezar a negociar acuerdos por su propia cuenta. Aquí pongo en el primer bullet que los equipos negociadores para ambos procesos, tanto para la adhesión del Reino Unido al TPAT como para un tratado bilateral con México, en esos dos procesos juegan los equipos negociadores mexicanos, ex negociadores mexicanos, un papel muy interesante, porque hay un montón de ex negociadores mexicanos de diferentes generaciones. Y cuando el Reino Unido empieza a negociar acuerdos, empieza a buscar, en un primer momento empiezan a buscar como negociadores. Yo recuerdo que estaba buscando, ¿te interesa ser negociador? Bueno, mándame aquí a la embajada tu currículum y vemos. Después decidieron no, que iban a buscar más bien asesores, y lanzaron procesos de licitación con el mundo para despachos que los quisieran asesorar en las negociaciones. Muchos despachos mexicanos participaron en estos procesos de licitación, y alguno de ellos ganó asociado con un despacho europeo, si no me equivoco, para asesorar a los negociadores británicos
en estas dos negociaciones, en la adhesión del Reino Unido al TPAT y en el Tratado Bilateral México-Reino Unido. Bueno, de manera rápida, porque urgía mantener las preferencias del Telequem para el Reino Unido y para México, se negocia un acuerdo que se le llama Acuerdo de Continuidad, simplemente para darle continuidad a esta apertura comercial. El 15 de diciembre de 2020 se firma este acuerdo de continuidad y entra en vigor el 1 de junio de 2021. En este link que les comparto está el acuerdo de continuidad. Es un acuerdo muy cortito, tiene 17 páginas y lo que dice es, bueno, nos seguimos dando el trato que nos dábamos bajo el Telequem original. Para ese entonces ya había sucedido la negociación del Telequem 2.0, pero no ha entrado en vigor, como ustedes saben. Entonces el acuerdo de continuidad entre México y el Reino Unido dice, vamos a darnos el trato de Telequem 1, ¿no? Del original Telequem, en este acuerdo de continuidad, y vamos a darnos un tiempo para negociar un acuerdo ambicioso, moderno e integral, así dice el texto en el artículo 9 del acuerdo de continuidad, dentro del primer año, o sea, dentro del primer año de vida del acuerdo de continuidad, esto es del 1 de junio de 2021, antes del 1 de junio del 2022, se tenían que iniciar negociaciones de un acuerdo ambicioso, moderno e integral, lo que sí sucedió. Y se esforzarán por concluir, así dice, se esforzarán por concluir las negociaciones dentro de 3 años, es decir, hay una obligación, pero muy suave, no es una obligación muy dura de concluir las negociaciones antes de junio de 2024. Si no se concluyen, no pasa nada porque pues, tú puedes decir que te esforzaste por concluir, pero pues, no concluiste, ¿no? Entonces es una obligación blanda, digamos, ¿no? Esto de se esforzaron por concluir. ¿Cómo va esta negociación? Bueno, sufrimos un cambio de secretaria de Economía, se fue Tatiana Cloutier, llegó la nueva secretaria y ha habido cambiado, me dicen quienes están en esto, en el cuarto adjunto, que ha cambiado un poco la dinámica con el cuarto adjunto. A pesar de ello, pues hay algunos avances, ¿no? Tienen el interés mutuo México y el Reino Unido de fortalecer el comercio bilateral, dar certidumbre jurídica, mejorar el acceso al mercado de bienes y servicios, incluyendo nuevas disciplinas con alto nivel de ambición, ¿no? O sea, quieren tener, y aquí la pregunta es, bueno, ¿valdrá la pena tener un acuerdo bilateral cuando ya son parte del TPAT? En el tema de disciplinas con alto nivel de ambición, pues no sé, habría que revisar qué disciplinas todavía pueden tener un mejor nivel de ambición. En el tema de acceso a mercados, sin duda, ¿no? Sin duda podemos negociar de manera bilateral mejores compromisos de acceso a mercados que los que se negociaron con otros 10 países del TPAT, ¿no? Entonces, en el bilateral, pues tiene sentido la negociación de acceso a mercados porque puede ser mucho más ambicioso. No es lo mismo negociar con otro país solamente, puedes ir mucho más adelante, ser mucho más ambicioso, que negociar con 11 países, en donde normalmente el mínimo común denominador pues es más bajo, ¿no? El común denominador, perdón, es más bajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sucedido todo lo que pasa siempre en un proceso de negociación, lo que conocemos en las negociaciones como la prenegociación, o sea, conversaciones exploratorias para definir los enfoques, el alcance del tratado, cuáles son las prioridades del tratado, los objetivos, cuál es la arquitectura del tratado, y por arquitectura me refiero a cuáles niveles de negociación va a haber, ¿no? Normalmente hay en una negociación 3 niveles de negociación. Les comparto, por ejemplo, el nivel técnico, que son las mesas de negociación, los expertos de cada tema, negociando en su mesa. Después el nivel de coordinadores, de jefes de negociación o coordinadores de negociación o chief negotiators, ¿no? En inglés. Y después el nivel ministerial, cuando quedan unas cuantas cosas por resolver. Normalmente 3 niveles de negociación, cuándo se van a ver cada uno de esos niveles, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los tratados, los ministros no se ven sino hasta el final de la negociación, cuando quedan 2, 3 cosas por resolver. En el TEMEC, los ministros se veían en cada ronda y tenían 15 cosas que resolver al final de la negociación. Se definen ahí un poco los niveles de negociación. En esta round de sombra, que es la prenegociación, que ya sucedió, se definen los participantes en cada nivel de negociación, es decir, los ministros pues ya sabemos quiénes son, pero los ministros designan un jefe negociador, designan los jefes de mesa, los negociadores técnicos, las cuántas mesas de negociación va a haber, cuántos temas o capítulos va a haber, cuál es el índice de este tratado, ¿no? Se comparten los marcos jurídicos para entender un poco al otro país,
Se definen los calendarios de rondas, normalmente son rondas consecutivas, visita recíproca, ¿no? Y si son más de 2 países, pues se van turnando los países. ¿Cómo va a ser la dinámica de los textos? Es decir, si hay 30 textos de negociación, ¿quién presenta textos? ¿En qué capítulos? Si presentan uno solamente o presentan los dos, ¿no? ¿Cómo va a ser la comunicación durante la negociación? ¿Quiénes son los puntos de contacto para darle seguimiento a toda la logística de la negociación? Entonces, todo eso ya sucedió, ¿no? Todo el proceso de prenegociación. Se definieron 4 grandes temas: comercio de bienes, comercio de servicio e inversión, temas de comercio internacional y asuntos legales e institucionales. Asuntos legales e institucionales, ya les conté cuáles son. Comercio de bienes es básicamente acceso al mercado de bienes, reglas de origen, procedimientos de origen y facilitación comercial. Comercio de servicio e inversión son el capítulo general de comercio de servicios, el capítulo de inversión, servicios financieros, telecomunicaciones y entrada temporal de personas de negocios. Y temas de comercio internacional son todos los demás, ¿no? Los temas nuevos, medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, compras de gobierno, solución de diferencias, empresas comerciales del Estado, todos los demás capítulos. Se les metió en el gran cajón de temas de comercio internacional. Todos son temas de comercio internacional, pero bueno, así se le llamó a este cuarto cajón en la negociación bilateral, y ha avanzado de manera muy poco sustantiva, me parece a mí. De julio de 2022 a mayo de 2023 han sucedido 3 rondas de negociación. No podemos saber mucho porque ya no hay casi reuniones del cuarto junto. Aproximadamente hay 30 grupos de negociación que coinciden con los temas más o menos de negociación del TPAT, ¿no? Y ha habido, por ejemplo, en la primera ronda, discusiones iniciales. En la segunda ronda, de lo que pude aprender de gente que estuvo en esas sesiones informativas, intercambio de textos de salida. O sea, ya nos repartimos los textos originales de cada quien en los diferentes capítulos en donde queríamos presentar texto. Y en la tercera ronda hubo ya consolidación de textos e identificación de temas sensibles. ¿Qué es la consolidación de textos? Si yo, México, presento un texto en telecomunicaciones y el Reino Unido presenta un texto en telecomunicaciones, lo que hacemos en la consolidación, juntamos los 2 textos en un solo archivo de Word y ponemos los artículos que se parecen juntos, con corchetes de México para lo que es de México, corchetes de Reino Unido para lo que es de Reino Unido, y así vamos haciendo como un texto amalgamado lleno de corchetes de cosas que se parecen y de cosas que no se parecen tanto. Y lo que sigue ya es lo que se conoce en la negociación como limpiar el texto, que es ir quitando corchetes, argumentando, intercambiando un corchete por el otro y así hasta que quedan los textos negociados por completo. Apenas estamos juntando los textos presentados en la ronda 2, en la ronda 3, y se empiezan a identificar ya algunos temas que van a ser complicados en la negociación. Falta una cuarta ronda pendiente de definición. Y un tema que he notado también de esta negociación es que hay reuniones virtuales cuando le toca a México ir al Reino Unido. Supongo que es por la austeridad. Las rondas en México son presenciales y las rondas fuera de México, la segunda ronda que fue fuera de México fue virtual. A veces esto es útil, en las rondas iniciales pues no hay gran problema, en las rondas definitorias finales esto sí afecta, ¿no? Sí necesitamos el face to face, como se dice en inglés, de las reuniones presenciales para definir los temas últimos de una negociación, los temas más sensibles. No hay como un proceso cara a cara para resolver las negociaciones ya en su fase más crítica. Y pues básicamente eso es lo que tengo para compartir. Ahí está mi correo electrónico personal y mi cuenta de X, ¿no? Ya no se llama Twitter, ya se llama X, ¿no? Perdón, ahí me faltó una G, es G Malpicas. Pero bueno, ese es un poco lo que quería compartir con ustedes y por supuesto pues abierto a sus comentarios. Pues aquí hay algunas preguntas, Memo. Como siempre aquí dicen que excelente presentación. Y nos está preguntando Armando, dice, en su opinión, ¿de qué tamaño es el mercado del TPAT y a cuánto podrán ascender los intercambios de mercancías? Y que le llama la atención la disposición suspendida que se refiere a solución de controversias, en la que el personal se parece que es básica en el comercio internacional.
Gracias. Pues el tamaño del TPAT ya sabemos, ya cuando tenga el Reino Unido va a tener un mercado de 500 millones de personas, va a representar 13% del PIB mundial y por ahí lo puse, 15% del PIB mundial y 13% del comercio mundial. Para México, por ejemplo, la entrada al Reino Unido es importante. El Reino Unido actualmente es el 16º socio comercial de México en términos de comercio. Y es el sexto mayor, digamos, exportador de inversión a México, ¿no? Digamos, la sexta fuente más importante de inversiones es del Reino Unido. Entonces, es un acuerdo importante, ¿no? Incorporar al Reino Unido, ya sea a través del TPAT o a través del bilateral, es importante para México. Es importante para el TPAT porque pues, el Reino Unido es la sexta economía del mundo y además es parte del G7, ¿no? Entonces, tiene un poder, tiene un lugar importante, ¿no? En el mundo. No es casual que sea el primer país que tuvo su grupo de trabajo de adhesión y yo creo que va a ser muy, muy relevante. Y una aclaración sobre la segunda parte de la pregunta, no es que se haya quitado la disposición de solución de controversias, o sea, el capítulo de solución de controversias del TPP para el TPAT, lo que se quitó fue una disposición que se refería a cómo solucionar controversias en materia de telecomunicaciones. Y había 3 maneras de resolver controversias en materia de telecomunicaciones. Una era por las cortes, ¿no? Por los juzgados, que en caso de México con la reforma en telecomunicaciones ya hay juzgados especializados en materia de telecomunicaciones y competencia. Otra era a través de una, ya no me acuerdo muy bien, era como una apelación de una decisión de una autoridad, ¿no? Y otra era como el amparo, ¿no? Creo que bajo la reforma de telecomunicaciones de 2013 ya no se permite el amparo indirecto en telecomunicaciones y que ese fue el cambio, ¿no? Y la tercera, que era la que ya no se puede, creo que es la posibilidad de revisar administrativamente una decisión de IFETEL. Ya no se puede revisar. O sea, esa tercera manera de solucionar una controversia, que era pedir la revisión administrativa del órgano que había decidido algo, es lo que ya no se puede en la ley mexicana. Digo, no soy abogado y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero más o menos así es como lo recuerdo. Y esa parte en particular ya estaba aprobada en el TPP cuando llegó México, entonces ya no la podíamos quitar, ya no podíamos decir, en un pie de página creo que Singapur dijo, esta disposición no se aplica a Singapur, ¿no? México ya no podía hacer eso porque éramos los nuevos de la negociación, no lo podíamos quitar, lo pudimos quitar hasta que Estados Unidos se salió de la negociación y entonces suspendimos esa partecita nada más de la revisión administrativa. Y también les preguntan aquí que, en tu opinión, ¿por qué se salió Estados Unidos o cuál fue el motivo por qué Estados Unidos ya no quiso participar en el tratado? Básicamente era un proyecto del presidente Obama y fue un caballito de batalla de la campaña del presidente Trump. Decía que, no sé si se acuerdan, decía que los negociadores de Estados Unidos eran terribles, que siempre le ganaban, todo el mundo se llevaba al baile a Estados Unidos en las negociaciones, que el TPP iba a ser incluso una peor idea porque era con países asiáticos que normalmente pues hacían muchas trampas y que ya teníamos un déficit enorme con México, con Canadá y con China y que ahora pues con el TPP íbamos a tener más déficits comerciales, ¿no? Al presidente Trump le preocupaban mucho los déficits comerciales y entonces toda su campaña se dedicó a maltratar al TPP y entonces lo primero que hizo cuando ya tuvo el poder fue salirse, ¿no? Básicamente una decisión política basada en una ideología muy particular del presidente. Eso, Memo. Y no sé si ahorita nos podrías platicar los temas que están encorchetados, que están negociando, más o menos, ¿qué te han dicho? Pues está muy verde, como apenas en la tercera ronda se juntaron los textos, ahorita como me los imagino es que no ha habido ni siquiera limpieza de textos. O sea, lo que ha habido es, ponemos todos los textos que se parecen en un solo documento, todo lleno de corchetes, muy difícil de leer, y se empieza a distinguir en dónde se parecen los textos, porque pones textos muy parecidos pegaditos, y luego textos que son radicalmente diferentes también ahí juntos para que veas en dónde hay esas diferencias. Entonces, por eso dice la ronda 3 en algún informe que por ahí se coló a mis ojos, que apenas se han consolidado los textos y se han identificado las mayores sensibilidades. Pero ni siquiera ha empezado la verdadera negociación, o están juntos los textos. Ya sabes más o menos cuáles son los grandes problemas.
y no sé, la verdad, cuáles son los grandes problemas, me encantaría saber. Y todavía no empieza la negociación, que es un poquito ir limpiando uno por uno los textos. Todavía vamos a tener que esperar porque además no veo como mucha prisa en este tratado y pues ya vamos apenas en la ronda 3, no hay fecha para la ronda 4. Y me parece que con el cambio en la Secretaría de Economía, incluso se le bajó una rayita más al desinterés por el comercio internacional. Muchísimas gracias, Memo. Y en quiero abrir el micrófono para los panelistas si quieren hacer algún comentario. Enrique, sí, muy serio. Hola, Memo, ¿cómo estás? Oye, qué interesante todo este caso, ¿no? Cómo me gusta cómo se llevan todas estas cosas. Oye, en este grupo de los 11 o 12 países, ¿hay algún líder que sea quien maneja todo o recopila todo? Y hay un líder formal, que es el depositario, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Y además Nueva Zelanda pues, juega un rol de liderazgo muy interesante. Olvidé decir, por ejemplo, que una dinámica muy interesante de la negociación de los 12 primeros del TPP fue que ahora sí habíamos países muy diferentes en los enfoques de negociación, en los estilos de negociación, en los tamaños de economías. Y por ejemplo, cosas que nosotros veníamos negociando como de cajón, o sea, muchos textos de México, si te fijas a lo largo de los años, se parecen muchísimo, son prácticamente lo mismo en algunos temas. Bueno, en este ejercicio del TPP fue todo un reto para los negociadores, fue como nuestra graduación, porque Australia y Nueva Zelanda venían con unas preguntas muy interesantes, o sea, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? No, pues es que lo hago siempre, no valía esa respuesta, por supuesto, ¿no? Tienes que explicar de dónde viene, ¿no? Entonces tuvimos que escarbar en muchos casos cómo había sido la decisión de tener un enfoque particular y no el otro, porque ellos venían de otra visión. Entonces nos pusimos a prueba, fue un ejercicio intelectualmente muy bueno porque nos pusimos a prueba de justificar todas y cada una de las disposiciones que traíamos en nuestros capítulos. Australia y Nueva Zelanda tienen un liderazgo muy particular en el TPAT. Luego también Japón tomó un liderazgo muy importante cuando se salió a Estados Unidos. Fue el que dijo, a ver, vamos a vernos rápidamente, vamos a reunirnos acá en Hakone, creo que fue la reunión en Hakone, en Japón, cuando se dijo, vamos a ahorrarnos esfuerzo, no podemos perder momentum de esto que acabamos de hacer, hay que tener una negociación rápida y contundente, y lo que vamos a hacer es mejor quitar disposiciones que son de Estados Unidos. Ahí se decidió a iniciativa de Japón, ¿no? Entonces Japón tiene un liderazgo importante también, no formal, en la negociación. Sí, ya lo creo. Qué interesante, Memo. Felicidades, muy buena presentación y pues que sigas en esto y a darle, cara. Qué interesante proceso llevan. Gracias, Memo. Gracias. Gracias, Enrique. Vista, buenas noches. Gracias, Dani. Guillermo, muchos saludos, mi Enrique, doctor Máximo. Prácticamente la experiencia que tuvimos como el TPP y luego TPAC México nos sirvió mucho para el TECMEC y para tranquilizar al Donald Trump. Sí, porque prácticamente todo lo que habíamos hecho ya en el TPP, pues prácticamente fue una copia para el TECMEC y como acertadamente habías dicho, fue una posición política para su llegada y fue la primera acción que tuvo como presidente el 20 de enero del 16. Entonces, pues por eso ya tuvimos mucho campo para poder hacer el TECMEC. ¿Sí? Ese sería mi comentario. Gracias. Felicidades, Guillermo. Gracias. Y para cerrar, doctor Máximo, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, pues claro que sí. Guillermo, muchas felicidades. Realmente, yo esperaba nada más una enseñanza y nos diste dos, porque nos hablaste del TPP y te fuiste también con el de Gran Bretaña, que es importantísimo después de que se sale de la Unión Europea, desde luego, se convierte o deja la Unión Europea con 27 países y él se convierte en un llanero solitario.
Y efectivamente es muy importante lograr ese tratado de libre comercio con Gran Bretaña y México, pues porque nos coloca en una posición de tener nuevamente a los países líderes de Europa. Innegablemente que Gran Bretaña es uno de los países líderes, Alemania, Francia, Inglaterra, yo creo que son de la comunidad europea los más importantes. Y ojalá y no se siga deteniendo, ojalá y se vean todos los beneficios que nos puede dar este tratado al haberse salido de la Unión Europea, desde luego. Me quedé también, y te lo iba a preguntar, pero tú lo contestaste. ¿Por qué Gran Bretaña, que no tiene una costa al Pacífico? Y reflexioné y pienso que a lo mejor por sus antecedentes coloniales, muchos de los países que están en Nueva Zelanda, Australia, Singapur, en fin, pues fueron parte de la Common Law, del gran mercado que tuvo Gran Bretaña, Inglaterra, con todas sus colonias, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también ahí hay una razón histórica que haya movido a países como los que mencionaste y los que acabo de mencionar a poder aceptar a Gran Bretaña, y se me hace un acierto, definitivamente. Gracias por la extraordinaria charla, como siempre, que nos enseñas, que eres muy puntual y tus láminas extraordinariamente muy didácticas, y muchísimas gracias por seguir en TLC y seguir enseñándonos, Guillermo. Un abrazo. Gracias, doctor. Pues Memo, muchísimas gracias por esta gran plática y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Queremos darte este reconocimiento virtual al maestro Guillermo Malpica para hacer un trueque en la plática virtual con el tema la adhesión del Reino Unido al TPAT, día 7 de agosto del 2023, firmada por el doctor de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias, Memo. Gracias, Daniela. Un gusto, como siempre. Gracias por sus preguntas. Al contrario, para nosotros fue un honor que estuvieras con nosotros y te mandamos un aplauso virtual, igual que un abrazo por allá. Muchas gracias. ¿Y el reconocimiento? Bueno, sí, un reconocimiento. Se lo mando virtualmente, el reconocimiento también. Muchas gracias. Y bueno, tenemos el miércoles, Isa, si me ayudas para que nos acompañes, Memo. Bueno, vamos a tener el seguro de crédito empresarial por el ingeniero José Sánchez Nuño. Va a estar muy interesante. Él ve, por ejemplo, todos los importadores y exportadores que puedan tener una negociación y necesitan un seguro empresarial. Él nos va a platicar un poquito de cuándo aplican. Y vamos a ver también tópicos de subcontratación laboral con el maestro Gilberto Martínez, también con este tema laboral que está álgido, que también las empresas ya lo tienen que poner en marcha. Y bueno, vamos a estar hablando de estos temas. Nos vemos como siempre a las 6 de la tarde, hora del centro, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Muchas gracias a todos por hacer un trueque. Gracias, Memo. Gracias, Vista, Enrique, doctor Máximo. Muchas gracias. Saludos al gran ausente, como siempre. Gracias. Saludos al paseador. Un abrazo, gracias. Se conectan. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Luego. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.